¿Qué tal amigos y hermanos? Eh, Sean ustedes bienvenidos a este ministerio, Fundamentos de la Fe. Les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. Y en esta ocasión vamos a coparticipar con nuestro hermano Antonio García Carrillo en su ministerio Estudiando el Verbo. Y en esta ocasión, con la ayuda de Dios, vamos a presentar un tema muy importante en nuestra vida cristiana. Pero antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarles, ahí donde están, que cierren sus ojos y inclinen su rostro para hacer una oración. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Queremos suplicarte humildemente que tu Espíritu Santo en esta hora hable, porque queremos saber cuál es su obra en el proceso de la santificación del ser humano, de los hijos de Dios. Gracias por escucharnos, Padre Eterno. Gracias por entendernos. Gracias por ayudarnos, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios. Quiero invitarles para ello que vayamos al libro de Romanos capítulo 6, versículo 22. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ahí en Romanos 6, 22. Pero ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, sin la santificación nadie verá a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora que hemos sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, hechos hijos de Dios, tenéis como meta la santificación. Y esto nos ayudará a alcanzar la vida eterna. Así que hermanos, ser cristiano no es solamente decir soy cristiano, sino ahora que hemos aceptado, que hemos decidido aceptar la salvación por medio de Jesucristo y que hemos sido librados del pecado y que ahora somos hijos de Dios, tenemos un objetivo: nuestra santificación. Ahora, ¿cómo podemos caminar o de qué manera debemos caminar para alcanzar la santidad delante de Dios? Tenemos que rendir nuestro corazón, nuestra alma delante de Dios. Nuestra voluntad y aún los pensamientos que usted y yo tenemos deben ser puestos en sujeción a la voluntad de Cristo.
¿Por qué? Porque el amor de Jesús llena el alma y fluye constantemente en una corriente clara y refrigerante para alegrar los corazones de otros. ¿Cómo es eso? Vamos a la palabra de Dios. En Romanos 6:19. Romanos 6:19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Miren cómo lo presenta el apóstol Pablo. Pablo hace un contraste de nuestra vida anterior con la vida que hoy en Cristo vivimos. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentabas vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora así para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En otras palabras, antes, ¿verdad? Dice, yo hablo como humano, ¿verdad? No estoy hablando como una persona santa, ¿verdad? Así como presentabas vuestros miembros para servir al pecado, a la inmundicia, a la iniquidad, así también ahora usa vuestros miembros para servir a la justicia, y de esa manera podemos alcanzar o pueden alcanzar la santificación. El apóstol Pablo sin duda tenía un concepto muy amplio acerca de la santificación, ¿verdad? Y sin duda nos hemos preguntado alguna vez si usted y yo podemos hacer algo para alcanzar la salvación o no. ¿Depende todo de Dios? ¿O es suficiente que creamos solamente? Y nuestro propósito en esta hora es, sin duda, reconocer que hay un aspecto humano, una parte nuestra que es importante en el proceso de la santificación. Si la obra del Espíritu Santo en favor es restaurar la imagen divina en nosotros, ¿cuál debiera ser nuestra actitud en relación con la obra del Espíritu Santo o mi participación? ¿Cuál debiera ser? ¿Verdad? Definitivamente, en una labor de cooperación de Dios y el hombre, ¿verdad? La obra es totalmente divina, pero debemos permitir la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿cuál es la participación humana en el ideal que tiene Dios para este mundo? ¿Cuál es la participación humana en el ideal que tiene Dios para este mundo? Vayamos rápidamente al libro de Gálatas 2:20.
Gálatas 2:20. ¿Qué dice? Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe o por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y muchos se preguntaron, bueno, ¿cómo es que el apóstol Pablo llegó a ese nivel espiritual, a ese estado espiritual en el cual dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí? Y ahora todo lo que hago en mi vida común y corriente, lo hago por la fe en aquel que es Hijo de Dios y quien murió por mí. Ahora, en el proceso de santificación, estimados amigos, estimados hermanos, en Cristo, no estamos solos. Tenemos ayuda, no solamente del Espíritu Santo, sino del propio Cristo Jesús. Miren lo que dice Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mientras nosotros permanezcamos en Cristo, sin duda podemos llevar fruto. Y ese fruto tiene que ver con la santificación. Ahora, permanecer continuamente en conexión viviente con Cristo es esencial para el crecimiento y para dar frutos. No es suficiente prestar una atención esporádica a la religión. El crecimiento espiritual no se promueve mediante el fervor religioso, entusiasta y transitorio de un día, seguido por una profunda depresión ocasionada por el descuido al día siguiente. Permanecer en Cristo significa que el alma diariamente debe estar en constante comunión con Jesucristo y debe vivir la vida de Cristo, según Pablo en Gálatas 2:20. No es posible que una rama dependa de otra para su vitalidad. Cada una debe mantener una comunión personal con la vid. Cada miembro, estimados amigos y hermanos, debe dar sus propios frutos. ¿Verdad? Ahora, dice Jesús, yo soy la vid, yo soy la vid. Vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que no permanece en mí es como la rama que se desecha y se seca. Las juntan y las echan en el fuego y las queman. ¿Sí? Esto dice el Señor en Juan 15:5 y 6. ¿Verdad? Ahora, hay algunos aspectos prácticos que debemos tomar en cuenta. Número 1, cerrar las avenidas del alma al mundo. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso de cerrar las avenidas del alma al mundo? Las avenidas del alma no es otra cosa, estimados amigos y hermanos, que los 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Los ojos, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. ¿Verdad? ¿Qué relación tienen que ver las avenidas del alma con la santificación? Bueno, pues que yo tengo que tener mucho cuidado con lo que veo, con lo que oigo, ¿sí? Con la música que oigo, con lo que huelo, con lo que como y con lo que toco. Debe haber una actitud muy temperante, ¿sí? En esto.
una actitud muy temperante en esto. Ahora, una vez que cerré las avenidas del alma al mundo, simultáneamente ahora cedo a Dios mis avenidas del alma para iniciar un proceso que se llama santificación. ¿Cómo hacerlo? Autoexaminándome, diciendo qué actividades y hábitos me impiden permanecer en Cristo, considerando que mi salvación depende de este análisis. Número 4. Establecer un plan para abandonar esos hábitos o actividades que no me permiten o que no le permiten al Espíritu Santo completar la obra que Cristo en mi vida debe hacer, en mi persona, considerando siempre los imprevistos y variantes. Ahora, hermanos, la felicidad está compuesta de pequeñas y grandes cosas. Si queremos llegar a ser como Cristo y recibir un carácter semejante al suyo, en las cosas pequeñas debemos ejercitar el alma en la santificación diaria progresiva. Precisamente así es como el Señor trata con nuestras almas. La nueva vida es implantada por el Espíritu Santo a semejanza de la de Cristo, no de a rato, sino constantemente. Dice Elena G. de White, ahí en su libro, En lugares celestiales, página 66. Ahora, en el proceso de la santificación hay algo muy importante, la utilización de la Biblia. Porque ¿qué dice Cristo? Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Qué importante es el estudio de la Biblia. La Biblia es la norma por la cual se deben probar las afirmaciones de todos los que dicen ser o que son santificados. Jesús oró para que sus discípulos pudieran ser santificados por la verdad y dice, tu palabra es verdad. Entre tanto, también el salmista dice, es tu ley la verdad. Todos aquellos a quienes Dios dirige manifestarán una alta estima por las escrituras en las cuales se oye la voz divina. Vamos a concluir, hermanos, con este tema. Por medio de las escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Deseo a todas las gentes, página 625. Ahora, por último, hermanos, la oración dentro del proceso de la santificación. Cada día necesitamos de la energía renovada que viene de lo alto para llevar una vida santificada por el Espíritu Santo. El poder que opera en nosotros viene de afuera y no de nosotros mismos. Dice 2 Corintios 3:5 y Filipenses 2:13. ¿Sí? Vamos a concluir esto. La salvación es un don, un regalo divino y nada podemos hacer para ganarla. Sin embargo, hemos sido creados con el libre albedrío, es decir, la capacidad de escoger y decidir. Dios no nos impone su voluntad en el plan de salvación y es ahí donde nosotros nos toca decidir escoger a Dios, a Cristo y permitirle que haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nuestra cuenta. Y una vez que hemos sido perdonados y justificados, cooperar con los agentes divinos, dejando que Cristo maneje nuestra vida, enfocados y permanecer en Él. Dios les bendiga, estimados hermanos. Nos vemos. Hasta la próxima.